Hola queridos amigos, qué día tan bonito justo para esta ocasión especial de Asera, donde se representa ese triunfo de las energías del bien de Sri Rama sobre Ravana y las fuerzas del mal. Súper auspicioso, súper bonito, ¿no? Y justo en esta ocasión tan especial, tan bonita, este día luminoso, maravilloso, perfecto, podemos decir. Y qué bonito es, o sería, podemos decir, el poder vivir en esa energía donde el bien ha triunfado en nosotros y vivimos siempre, continuamente, en un paraíso de bendiciones. Todos son bendiciones en realidad. Lamentablemente, cuando esa batalla aún no ha finalizado dentro de nosotros, entre todo aquello que tenemos que descartar, lo llamamos negativo, fuerzas del mal, como queramos, son cosas que tenemos simplemente que ir rindiendo y desechando. Y todavía no ha vencido lo que somos de verdad, el espíritu, el amor, que es lo único que es todo. Por eso es todo ya un paraíso maravilloso. Bien, cuando todavía no ha vencido ese espíritu en nosotros y aún seguimos atrapados en el ego, sufrimos. En momentos gozamos de ese paraíso y en momentos volvemos a sufrir. Pero en el paraíso no hay sufrimiento, en el amor no hay sufrimiento. Y en esta ocasión tan bonita, qué bonito podría ser vivir continuamente en ese estado del paraíso interior. ¿Y por qué no podemos? Todavía no ha finalizado esa batalla, podemos decir, ese cambio energético en nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Porque lo importante es, claro, en una ocasión así tan bonita, el poder hacer algo para acercarnos a eso que anhela nuestro corazón, nuestro ser interior. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas más importantes es comprender la esencia de lo que estamos buscando todos. La esencia de, podemos decir, ese paraíso en nosotros, que es el espíritu. El espíritu es simplemente lo que nosotros conocemos como Dios. Pero Dios no es nada más que una palabra humana que hemos intentado, con la cual intentamos un poco explicar qué es eso. El espíritu, esa energía, ese Dios que está reflejado en nosotros. Una mera palabra, Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál es la naturaleza de ese Dios? Para poder vivir ahí, ¿qué podemos hacer? Lo primero, como decía, es comprender su naturaleza, para poder aferrarnos a ello, para poder elegirlo permanentemente en nuestra vida. La naturaleza del espíritu, del ser, lo primero es que es solamente uno. Hay un solo ser que está reflejado en cada uno de nuestros cuerpos, nuestras almas. Uno solo. Comprender eso, que aquí no estoy yo y tú, yo y los demás. Comprender profundamente esa naturaleza del ser, que es unidad, es solo uno. Si lo comprendemos de verdad, nos ayudará a desechar tantas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, donde permanentemente nuestra atención se ve focalizada hacia las cosas negativas de los demás y de nosotros mismos, y juzgamos y sentenciamos y se produce dentro de nosotros una energía antinaturaleza del ser de Dios. ¿Cuál es la actitud? Entonces, de acuerdo a esa naturaleza, si comprendemos esa naturaleza de Dios que es unidad, es solamente un único ser. Y lo que está ocurriendo ahora, en este momento, en nosotros y en cada uno de los seres de la creación, es que ese Dios, esa
unidad está atrapada y piensa, soy esta persona, y esa es otra persona, y esa es otra persona. Y hacemos separación de esa unidad, primero en individualidades, en grupos, en modos de pensar, en modos de entender, en modos de actuar. Vamos separando esa naturaleza de unidad. Y de ese modo nos apartamos de nuestra propia naturaleza. Qué difícil vivir en el paraíso de nuestra realidad espiritual del ser, unidad, cuando estamos permanentemente focalizando en dividir, en separar. Es muy difícil, es imposible, porque aunque el ser dentro de nosotros, dentro de cada alma, está intentando salir a flote y mostrar ese paraíso, mostrárselo a sí mismo, claro, ese pensamiento soy esta persona separada, el ego, permanentemente cubre y vuelve a cubrir la naturaleza de ese ser, separando, dividiendo, juzgando. Bien, pues si eso es lo que hacemos, hace el ego, ¿qué podemos hacer para seguir su naturaleza? Esto es auténtica espiritualidad. No hay más profunda que seguir la naturaleza del ser espiritual que somos, de Dios. Pero Dios es una palabra, es el ser que está aquí ahora en cada uno. Solo hay uno, y aunque aquí esté reflejado, ese reflejo es parte de una totalidad. No hay separación. Pues bien, ¿qué podemos hacer para seguir la naturaleza? Primero, comprendiendo que es una unidad, rendir completamente todos los juicios de nuestro ego de separación. Este es así, este es asado, este hace bien, este hace mal, este es positivo, este es negativo. Rendirlo completamente y comprender que dentro hay un ser totalidad que es el mismo que hay aquí, en nosotros. Y confiar en ese ser. Al igual que nuestro propio ego tiene que confiar en el ser interior, en ese Dios interior. Solo hay uno. Al igual que nuestro propio ego tiene que rendirse y confiar y aceptar, rindiéndose y confiando en la naturaleza benevolente de ese ser. Porque al ser solo uno, no va a hacer nada en contra de sí mismo. Por tanto, la benevolencia está asegurada, la máxima benevolencia que podamos imaginar. Y en esa fe, en esa confianza, nuestro ego se rinde. Igualmente confiar en los demás. Es obvio que muchas veces podemos percibir que acciones de algunas personas, algunas almas, de Dios dentro de esas almas completamente tapadito, claro, por ese ego que tapa su naturaleza. Es obvio que a veces podemos percibir claramente que acciones son en contra de la naturaleza del espíritu, en otros, pero no sería absolutamente ir nosotros mismos en contra de la propia naturaleza del ser si juzgamos a esa otra persona, porque la vida que hay dentro es Dios. No tenemos fe en Dios cuando no tenemos fe en una sola persona, en Dios dentro de una sola persona, independientemente de que en este momento esté haciendo un rol obviamente en contra de la naturaleza de Dios. Confiar y dejar que siga su camino, en libertad, porque esta es otra de las partes muy importantes de la naturaleza de Dios, del ser, del espíritu, lo que anhelamos es que el ser es absolutamente libre
podemos decir que actúa en completa espontaneidad y libertad, porque es totalidad, porque es sin atributos, cualidades, formas, es todo lo que hay en la vida, en todo lo que hay. Y sin esa libertad, que es la propia naturaleza de ese ser, completa libertad, absoluta. Sin esa absoluta libertad en cada una de esas células, es imposible que esa naturaleza se exprese, porque de nuevo la estamos cubriendo. ¿Y qué otra cosa es súper importante en la naturaleza de ese ser? Esa libertad no solo es libertad de expresarse, de seguir el camino en cada alma, en completa libertad, sin control de los demás, sin control de otros egos, claro. No, además de dejar la completa libertad, el dejar que se exprese libremente, que perciba la realidad tal y como puede en cada momento y que la exprese y que se una con otras células. Además de estas, desde la libertad, de la unidad, hay algo que es, junto con la naturaleza de unidad, lo más importante, y es la naturaleza energética de ese ser. En cuanto empieza la creación, ese ser, que es solo existencia, conciencia, vibra como energía de amor. Es esa benevolencia que hablábamos, ese deseo de benevolencia por esa unidad, por esa totalidad, por todo. Cualquier acto que nosotros inconscientemente hacemos que va en contra de esa naturaleza de amor es, obviamente, tapar esa naturaleza e impedirnos experimentarla y vivir en ese paraíso permanente. Y parece muy fácil, simplemente no atacar la naturaleza de unidad sin aún tener la experiencia, porque nos percibimos individuales. Saber, es un saber que hay una totalidad que se refleja en todo. Y un saber que eso es solo amor. Y en nuestra vida diaria, no atacar o dividir, no cubrir esa naturaleza dividiendo a unos y a otros, focalizando en esa parte que cubre y no en la esencia. No dividir nosotros y no cubrir el amor. Vivir en el amor. ¿Y cuándo tapamos el amor? El amor es el flujo energético en completa libertad, espontaneidad del corazón. Dentro del alma fluye esa energía de amor de Dios. Pero si nosotros tenemos miedo a expresar, a dar ese amor en libertad, tal y como fluya, como lo experimentemos cada alma, si hay temor, ese amor separa. El miedo es como la antítesis del amor. El amor fluye libre y se da en plenitud, mientras que el temor limita el amor. No se puede dar libremente, no en completa espontaneidad, sino que hay frenos. Y cuando nosotros sentimos sobre cualquier otra persona, otra situación, sobre nosotros mismos, lo contrario al amor, más del miedo, el rechazo, el deseo de separación, de exclusión, la desintegración, el deseo incluso a veces de ajusticiar. Claro, justificamos esa coraza, esa mentira, el ego, justifica siempre con esa antítesis del bien y del mal. Pero qué comprensión más limitada del bien y del mal, de
lo que tapa e impide la manifestación del ser y lo que realmente es el ser. En vez de aceptar y defender la luz, la verdad, el bien en nosotros, entablamos una lucha contra otras partículas, contra el mal fuera. Y en ese momento, ¿cómo puede haber amor puro por esa partícula? No es una partícula, es una unidad, no olvidemos. ¿Cómo puede haber amor puro por esa unidad que es también lo que vive en esa partícula? No podemos. Esa lucha entre el bien y el mal, entendida como se ha entendido a lo largo de la historia y todavía muchas veces entendemos nosotros. Personas negativas, personas positivas. Unas tienen que oponerse. No. Es de nuevo desintegración de la unidad y ruptura del amor entre ese reflejo en cada partícula con esa unidad. Es ir en contra de la naturaleza de Dios. Cuando separamos y cuando rechazamos. Rechazo es también odio, en cierto sentido. Es algo que no quieres, lo rechazas. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con aceptar las cosas que tapan la naturaleza del ser, lo negativo en realidad en otros. No, es rechazar la realidad de ese ser, el espíritu, Dios, en esa partícula. Y lo de fuera lo dejamos en manos de el Dios que está dentro de él. Y nosotros, ese mal que está dentro de nosotros, todo eso que tapa esa naturaleza, lo rendimos a ese Dios en plena fe, en plena confianza, en plena entrega, en pleno amor. Y ese es el único modo de entrar en ese paraíso, en Dios, dentro de nosotros, en rendir todo para que Dios sea. Es no luchar permanentemente contra la naturaleza de ese ser espiritual. Y no hay nada más profundo espiritual que respetar la naturaleza de ese ser espiritual que es unidad. No hay nada. Es la espiritualidad más profunda, respetar su propia naturaleza de ese ser. La unidad, dejar de dividir y al contrario confiar. Y el amor. Amar. Y cuando no podemos, porque vemos en los demás esa coraza que ataca la propia naturaleza de Dios, en nuestra meditación, comprendiendo la naturaleza de unidad, amar la unidad en esa persona y dejar esa coraza en manos de ese Dios que está dentro de ella. Solo hay un camino que hacer, porque en este momento, esta ocasión que se celebra a Sri Rama es Sri Krishna, es Sri Vishnu, es la misma, el mismo ser espiritual unidad, el mismo. Y Krishna también, uno de sus mensajes principales fue: haz tu camino, aunque hierres, aunque cometas equivocaciones, haz tu camino en conciencia y deja a cada ser que haga su propio camino. Deja a cada coraza que trabaje y haga ese proceso de rendir esas ideas, esos condicionamientos que tapan la naturaleza de su ser. Déjaselo, deja su camino a cada alma. No te metas en el camino de los demás y de ese modo separes tú mismo esa unidad. Somos uno solo. Siempre lo seremos. No hay otro.